Creo que sí, creo que ya empezamos. No. Adelante, ingeniera. Buenas tardes con todos. No sé si se me escucha, no se me escucha. Se te escucha bien, María. Sí, ok, listo. Buenas tardes con todos. Hoy día vamos a iniciar con el Foro de Protección Mundial del Patrimonio Cultural y Natural del Perú. Vamos a darle pase a la presidenta del Comité de Ecoturismo y Recursos Naturales del Colegio de Ingenieros, la ingeniera Vanessa Caldas, para, para que nos permita unas palabras, ¿no? Ok, muy buenas tardes con todos, estimados. Bueno, el día de hoy, como ya venía diciendo la ingeniera María, vamos a tocar el tema de protección mundial del patrimonio cultural y natural en el Perú. Ese tema es muy importante y debido a la pandemia, ha variado mucho ese tema, ¿no? Asimismo, también quería dar el agradecimiento a nuestras expositoras, la geógrafa Lenka Figueroa, la señora Patricia y, el ingeniero Gilbert Delgado, que es parte de nuestro comité. Bueno, nuestro comité de ecoturismo y recursos naturales, está integrado por el presidente, vicepresidentes, los integrantes, y tienen la finalidad de ver más el tema de ecoturismo, promover el tema de ecoturismo, un turismo sostenible. Estamos realizando nuestro primer foros, ¿no? Eventos por estos foros, y queremos también invitarle a los próximos eventos que vamos a tener. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias de antemano. Muchas gracias. A ver, el patrimonio cultural y natural forma parte de los bienes inestimables e irreemplazables, no solo de cada nación, sino de la humanidad. El Perú forma parte de la Convención de Protección de Patrimonio Mundial Cultural y Natural desde 1995. Entonces, vamos ahora sí a darle pase a la presentación de la primera ponente, la geógrafa Lenka Figueroa, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, directora de la División de Paisaje Cultural del Ministerio de Cultura, especializada en administración y gestión pública de proyectos, que tiene más de 10 años de experiencia en gestión del patrimonio, específicamente en temas culturales, ¿no? Entonces, adelante, Lenka. Muchas gracias, María. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación a este foro para poder compartir un poco la experiencia que tenemos desde la Dirección de Paisaje Cultural. Si me permiten, voy a compartir la pantalla. Ok, se puede ver bien, ¿verdad? Ya. Bien, me toca contarles un poco el tema de paisaje cultural como categoría de patrimonio cultural de la nación. Entonces, como ya mencionó un poco María en la presentación, vamos a empezar por contextualizar esta categoría dentro de lo que es el Patrimonio Mundial de la UNESCO, ¿no? Esta categoría, por primera vez, se acerca el concepto, ¿no? Se admite el concepto en la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural en la 17ª Conferencia General de la UNESCO en París en octubre de 1972. Ahí se establece el concepto de paisaje cultural. Se aborda el patrimonio cultural y natural como una interrelación una interrelación entre ambos, ¿no? Entre lo natural y lo cultural. En el año 92, ¿no? En la sesión del Comité de Patrimonio Mundial, se reconoce a esta categoría como una categoría de patrimonio como una categoría de patrimonio cultural dentro de la convención. O sea, una categoría de patrimonio cultural dentro de patrimonio mundial, dentro del patrimonio mundial de la UNESCO, ¿no?
y se define que esta es la interacción entre la naturaleza y la ocupación de las sociedades en el territorio, ¿no? Asimismo, en el año 92 hay un pequeño comité en Francia que establece que los paisajes culturales representan la obra combinada de la naturaleza y el hombre, ¿no? De las sociedades en el territorio, los mismos que ilustran la evolución de la sociedad y los asentamientos humanos en el transcurso del tiempo. Entonces, este es el contexto conceptual en el cual se enmarca la categoría de paisaje cultural. Y en ese marco es que bueno, aquí les pongo algunos ejemplos de paisajes culturales reconocidos que encuentran inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, ¿no? Paisajes culturales variados, en Austria, en Azerbaiyán, en Canadá, en China, y así en diferentes partes del mundo ya hay paisajes culturales que forman parte de la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, ¿no? Pero entonces, como les venía comentando, ¿no? Bajo este concepto ya definido de la UNESCO, ¿qué son los paisajes culturales, ¿no? Repetimos, son los bienes culturales que representan las obras conjuntas de las sociedades y la naturaleza, el hombre y la naturaleza, a lo largo del tiempo, que son condicionados por las limitaciones y oportunidades físicas que hay en el territorio, ¿no? Y que estas integran a su vez ciertas dimensiones. Primero, el tema diacrónico, que tiene que ver, que considera los paisajes culturales como un producto de una relación continua entre el hombre y el espacio a través del tiempo, ¿no? Segundo, que tienen que ser dinámicas territoriales, ¿no? Que consideran las condiciones ecológicas y la actividad humana de índole económico, social y cultural como parte constitutiva y determinante del paisaje. Y también el tema de la perspectiva, ¿no? Que considera la experiencia intersubjetiva, cognitiva y emocional de los individuos con su territorio. Entonces, estas son, digamos que, las líneas en las cuales se basa el tema de paisaje cultural. Y cómo esa temática, este concepto de paisaje se incorpora en lo que es la gestión del patrimonio cultural del Ministerio de Cultura, ¿no? A través de la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, que establece su título preliminar en el artículo 2, ¿no? Que se entiende por bien integrante del patrimonio cultural de la nación toda manifestación del quehacer humano, material o inmaterial, que por su importancia, valor y significado, paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, militar, social, antropológico, tradicional, religioso, etnológico, científico, ¿no? Tecnológico, intelectual, sea expresamente declarado como tal o sobre el que exista la presunción legal de serlo. Dichos bienes tienen la condición de propiedad pública o privada con las limitaciones que establece la ley. Este es el marco legal en el que se basa, ¿no? Lo que nosotros luego hemos incorporado a través del Decreto Supremo 02 es el reglamento para la declaratoria y gestión de los paisajes culturales como patrimonio cultural de la nación. Con este reglamento ya el Ministerio de Cultura ha establecido cuál es el mecanismo para poder declarar un territorio como paisaje cultural, ¿no? Como patrimonio cultural de la nación en la categoría de paisaje cultural, porque eso es una categoría de patrimonio. Entonces, este decreto supremo, que salió en el año 2011, ¿no? Establece que en su título 1, en el artículo 6, ¿cuál es la definición? Que ya les he venido mencionando que no se aleja de lo que define la UNESCO, ¿no? Se define como paisaje cultural todos los bienes culturales que representan las obras conjuntas entre las sociedades y la naturaleza. ¿Qué tipologías de paisaje cultural consideramos desde el Ministerio de Cultura? Primero tenemos los paisajes diseñados, ¿no? Que suponen la existencia de construcciones estéticamente reconocibles y relacionadas con edificaciones y conjuntos monumentales, ¿no? También tenemos el paisaje asociativo, ¿no? Que expresa la asociación cultural, religiosa o espiritual de determinados grupos humanos sobre un territorio y los elementos naturales dentro de este. Por ejemplo, acá se encuentra los apus, la foto que salía al inicio de la presentación, es el apu tambraico, que hace poco ha sido declarado como Patrimonio Cultural de la Nación en la categoría de paisaje cultural, ¿no? También tenemos los paisajes orgánicamente evolutivos, ¿no? Esta categoría refleja el proceso evolutivo de una sociedad sobre un territorio determinado, ¿no? Y esta categoría se subdivide en dos subcategorías, la que es el paisaje relicto, ¿no? Que son aquellos que expresan un proceso de ocupación que se detuvo en algún momento del tiempo de una manera brusca, o también hubo un pare paulatino, ¿no? Ha quedado de una manera relicta.
Y también, y lo que más comúnmente podemos encontrar en el territorio nacional es el paisaje vivo, ¿no? Que muestra la adaptación humana a las diferentes condiciones geográficas del territorio y que aún siguen vigentes hasta el día de hoy. ¿Cómo entendemos un paisaje cultural? ¿Cuál es la carga patrimonial que puede contener un paisaje cultural? Un paisaje cultural puede tener elementos arquitectónicos o patrimonio histórico, lo que también se llama, patrimonio inmaterial, también puede haber sitios arqueológicos, también hay patrimonio natural, ¿no? Entonces, todos estos elementos se encuentran dentro de un territorio y ese territorio nosotros lo entendemos como un paisaje cultural, un territorio que tiene ciertas dinámicas que han evolucionado en el tiempo y que se configuran también a partir de estos elementos culturales en el territorio. Entonces, nosotros identificamos justamente que hay un potencial, ¿no? Una potencial área que puede ser considerada paisaje cultural y procedemos nosotros a desarrollar un proceso de declaratoria. Entonces, el Ministerio de Cultura, a través del Decreto Supremo 2, que ya les he mencionado, ejerce la función de declarar los paisajes culturales como patrimonio cultural de la nación. Entonces, ¿cómo es este proceso declaratorio? Una declaratoria de paisaje cultural puede ser una declaratoria que se inicia de parte o de oficio. Cuando es de oficio, lo inicia el Ministerio de Cultura a través de sus equipos técnicos, y cuando es de parte puede ser a través de cualquier organización social reconocida, una autoridad local, una municipalidad local, regional, puede ser una organización social, puede ser una comunidad, ¿no? Entonces, hay actores en el territorio que pueden iniciar un proceso de declaratoria, una solicitud de declaratoria. Se inicia, ¿no? El procedimiento a través de la presentación de una ficha técnica, esta ficha técnica se encuentra contenida en este decreto supremo que les he mencionado y que especifica cuáles son todos los requisitos que tiene que tener la elaboración de esta ficha técnica. Después se pasa a que se hace entrega del expediente con la ficha técnica, se hace la propuesta de declaración y delimitación y se hace también un proceso de consulta previa que les voy a comentar un poco más adelante. Luego de tener esta ficha técnica, se propone la declaratoria para que se haga el inicio de procedimiento, ¿no? Se presenta el expediente técnico, la Dirección General de Patrimonio Cultural, y ellos elaboran la resolución de inicio de procedimiento. Con este inicio de procedimiento, ¿no? Se publica, se notifica a todos los administrados que se encuentren dentro del área que se va a declarar. Para hacer una declaratoria hay que hacer una búsqueda catastral de quiénes son los administrados que tienen derechos sobre el territorio, y se hace una notificación. Esa notificación puede ser impugnada, o sea, puede haber algunas observaciones, y si no las hay, se pasa a hacer la elaboración de la resolución de declaratoria como patrimonio cultural de la nación, y la emisión de la resolución, que es una resolución viceministerial, ¿no? Y luego, posteriormente, la publicación, y con eso se ha hecho el acto declarativo. Como les mencionaba, ¿no? La elaboración de la ficha técnica tiene varios aspectos que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? La selección de un área potencial, investigación de fuentes documentales, un trabajo de campo, verificación, socialización del proceso con los actores que se encuentran dentro del territorio, ¿no? Hay que hacer un análisis sociocultural. También es importante mencionar que la construcción de un expediente de declaratoria es una construcción multidisciplinaria, ¿no? En este proceso se desarrolla entre diferentes especialidades, ¿no? Arqueólogo, historiador, antropólogo, geógrafo, ingenieros geógrafos. Entonces es una construcción interdisciplinaria. Y bueno, también conlleva hacer una búsqueda catastral de quiénes son los propietarios o que tienen derechos sobre el territorio, ¿no? Y con esta ficha técnica ya definida, con una delimitación establecida, con quiénes son los actores claves en el territorio identificados, se pasa a hacer un proceso de consulta previa. Este proceso de consulta previa ha sido normado en el Ministerio de Cultura a través de una resolución ministerial que indica que todos los procesos de declaratoria deben de pasar por un proceso de consulta previa. Entonces,
hay que hacer la consulta con las comunidades, ¿no? Originarias que se encuentran en el territorio, si es que las hay, ¿no? Porque la dirección de consulta previa tiene una data en que ya ellos han identificado los territorios que tienen esta relación con comunidades indígenas y originarias, ¿no? Entonces, se desarrolla un proceso de información, un proceso informativo, un proceso en que hay un diálogo con las comunidades, se explica cuáles son las implicancias de una declaratoria de este tipo, y se llega a algunos acuerdos que posteriormente, como Ministerio de Cultura, tenemos que cumplir, tenemos que hacerlo de la mano con las comunidades, ¿no? Pero el tema de la declaratoria no queda ahí, ¿no? O sea, no solamente se declara y ya el paisaje cultural está, digamos, que protegido o reconocido como patrimonio cultural de la nación, sino que lo importante de esto es que esto nos va a llevar a desarrollar un plan de gestión, ¿no? Un plan de gestión que tiene como objetivo la elaboración de programas y proyectos de desarrollo y en el cual van a confluir diferentes actores en el territorio, ¿no? Desde el sector público, en este caso a través del Ministerio de Cultura, el gobierno regional, ¿no? Los gobiernos locales, la sociedad civil organizada, ONGs y cualquier otros sectores o actores que estén vinculados en el territorio, ¿no? Pero principalmente las comunidades que forman parte de estos espacios que vamos a declarar. Entonces, nosotros desarrollamos una metodología para poder desarrollar un plan de gestión participativo, porque es importante que incluso desde el proceso mismo de elaboración del expediente, es un trabajo participativo, hay mucha cercanía con las comunidades, hay un trabajo de socialización permanente con las comunidades que forman parte de este territorio, porque ya hemos dicho desde el concepto, ¿no? Es la interacción entre el hombre y la naturaleza, entonces ahí el eje fundamental no solamente es el territorio o el tema escénico, sino la gente que vive en él, ¿no? Entonces, eso es importante tomar en cuenta en este proceso de declaratoria y es algo que también nosotros desde el Ministerio de Cultura siempre hemos apuntado hacia un tema de trabajo con las comunidades, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las líneas de acción para la gestión de un paisaje cultural, ¿no? La participación de la población, como ya les estaba diciendo, y los actores estratégicos, asociaciones civiles, gobiernos regionales, locales, comunidades campesinas, comunidades nativas, ¿no? Las rondas campesinas también. Nosotros ahora estamos trabajando en el proceso de declaratoria del complejo de lagunas Las Guaringas en Piura, y ahí encontramos grupos de rondas campesinas, ¿no? Y así otros actores que se encuentran en el territorio, ¿no? Y la participación de ellos en el estudio, o sea, desde la investigación del paisaje cultural, en la conservación del paisaje y en la gestión del paisaje cultural. Otra de las líneas de acción es el compromiso de protección y conservación del territorio a través de las organizaciones de la población en comités locales, ¿no? Respetando la participación equitativa entre hombres y mujeres. Es importante tomar en cuenta ese tema del enfoque de género en los trabajos que nosotros desarrollamos. Otra línea de acción es la colaboración activa de las poblaciones asociadas al paisaje cultural en la construcción del plan de gestión. Ya les he comentado que es un plan de gestión participativo, ¿no? El tema con el paisaje cultural no pasa por la intangibilidad de un bien como se entendería de repente un patrimonio arqueológico, ¿no? Sino pasa más bien porque tiene que haber una gestión conjunta en el territorio entre la gente que está viviendo y las autoridades que van a que forman parte de ese territorio, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros desarrollamos un proceso de sectorización en el territorio, y esa sectorización también es un proceso participativo, ¿no? Otra línea de acción es a través de los gobiernos locales y regionales, así como instituciones del Estado que actúen sobre el paisaje cultural, que promuevan la articulación entre el Ministerio de Cultura y la población respecto a todas las actividades que vayan a surgir para el desarrollo del plan de gestión y manejo. Entonces, ese también es un tema importante. Las autoridades locales tienen que también asumir el compromiso de participar de manera activa, ¿no? Para la gestión de este territorio, ¿no? De la mano con las poblaciones. Ahora, ¿cómo vemos el paisaje cultural? Nosotros lo entendemos también como un activo en la conservación. ¿En la conservación de qué? De la identidad cultural, ¿no? El paisaje cultural permite el reconocimiento de la territorialidad de diversos grupos étnicos y culturales. También lo vemos como un activo que el paisaje cultural permite la protección de espacios con alta concentración y representatividad patrimonial, o sea, es un activo en la conservación.
¿no? No solamente es la conservación del sitio arqueológico como un elemento aislado, ¿no? Sino es la conservación de territorios con cargas patrimoniales importantes, pero todo en un contexto, ¿no? También para las prácticas de uso y manejo, ¿no? El paisaje cultural permite la protección, la gestión y la difusión de prácticas compatibles con el ambiente, muchas de ellas asociadas a la agrobiodiversidad. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en la declaratoria del paisaje cultural de Cuyucuyo, en Puno, ¿no? Que ha sido declarado también el año pasado como zona de agrobiodiversidad. Entonces, son usos y prácticas compatibles, ¿no? Finalmente, digamos que hay una relación estrecha entre lo que nosotros trabajamos como paisaje cultural y las actividades que pueden haber asociadas a él, ¿no? También es un activo en la conservación de la biodiversidad. El paisaje cultural funciona como puente de entendimiento de los conocimientos ancestrales y la biodiversidad. Hay muchos conocimientos ancestrales para el manejo del territorio, ¿no? Entonces es importante identificar, reconocer y tender puentes para que funcionen, porque digamos que hoy en día pensamos que lo que proponen los técnicos es, digamos, lo más funcional, pero es importante identificar cómo se ha venido manejando el territorio desde épocas prehispánicas, desde épocas antiguas, y son conocimientos que vienen de generación en generación y que hoy en día todavía existen y funcionan, ¿no? Además de eso, el paisaje cultural se puede entender como un agente de desarrollo, ¿no? ¿Y por qué un agente de desarrollo? Desde el enfoque de la gestión territorial del patrimonio cultural, por ejemplo, el patrimonio se entiende, planifica y gestiona bajo una perspectiva sistémica, lo que se estaba mencionando, ¿no? Diferentes temáticas, ¿no? Para poder entender la planificación y la gestión de un territorio que es declarado como patrimonio cultural, como paisaje cultural. También la gestión del paisaje cultural se enfoca en las dinámicas territoriales o las prácticas culturales en el espacio. Esto es importante, el tema de las dinámicas, cómo se han ido evolucionando a través del tiempo, cómo han condicionado, ¿no?, las actividades económicas incluso que hoy en día se desarrollan, ¿no? La gestión de la cultura implica también el manejo de la información y las estadísticas culturales. Los sistemas de información son importantes para la gestión de los territorios de este tipo, ¿no? La cultura expresada en el patrimonio constituye un eje en el ordenamiento territorial. El Decreto Supremo 02, en su artículo 17, si mal no me equivoco, indica que las áreas que son declaradas paisaje cultural deben ser consideradas para los planes de ordenamiento del territorio, la zonificación económica y ecológica y cualquier otro plan de ordenamiento o de desarrollo que pueda haber en el territorio, ¿no? Entonces ya estamos estableciendo que tienen que considerarse dentro de estos planes que desarrollan las municipalidades o gobiernos regionales, ¿no? El patrimonio es visto como un factor de desarrollo económico y social a partir de esto. Nosotros hemos desarrollado, como les muestro aquí en este mapa, un catálogo a nivel nacional de las áreas potenciales que hay de paisajes culturales a nivel nacional en el territorio. Tenemos identificados 118 áreas potenciales de paisaje cultural, ¿no? Entonces, en la mayor parte de las regiones del Perú, y venimos trabajando avanzando con los expedientes de declaratoria de diversos espacios. Tenemos en Piura, trabajando en Piura, en Huancavelica, en Puno, ¿no? En Lima también, en Arequipa. Entonces así vamos trabajando con las áreas que tienen mayores condiciones para ir avanzando con sus procesos de declaratoria, ¿no? Y bueno, finalmente permite generar la puesta en valor de los activos culturales en el territorio. Entonces yo creo que este punto también es importante, en tanto de que los paisajes culturales tienen una connotación cultural importante, ¿no? Y que podemos ir generando a partir de la identificación de estos, a partir de su reconocimiento como patrimonio cultural de la nación, convertirlos en un activo, ¿no? Dentro de en un valor cultural importante para la generación de espacios de desarrollo, espacios que se conviertan en ejes, ¿no? O polos de desarrollo para las poblaciones. Nosotros tenemos un proyecto que estamos desarrollando en el Valle Alto de Lucubamba, que también es una zona que estamos
trabajando para que sea declarada, que lo estamos haciendo con la cooperación japonesa, que se llama Proyecto de Desarrollo Social en el Paisaje Cultural del Valle Alto de Lucubamba. Y este proyecto tiene como enfoque principal el establecimiento de ecomuseos. Entonces, hemos empezado por hacer una línea base, es decir, una identificación de cuáles son los activos culturales y naturales dentro de esta área que vamos a trabajar, ¿no? Hemos hecho reuniones con las autoridades locales, con las comunidades, un poco para identificar, o sea, no solamente encontrar en el mapa los sitios arqueológicos que hay en el lugar, ¿no? Sino también encontrar cuáles son los activos culturales que la población puede tener, ¿no? Desde conocimientos ancestrales, para el manejo del suelo, para el manejo de los cultivos, del riego, ¿no? Conocimientos ancestrales en el tejido, conocimientos ancestrales que pueden estar relacionados a algún tipo de creación artística, ¿no? Que tenga que ver con artesanía. Entonces, todo eso se constituyen en elementos que pueden ser visibilizados al resto de la población, ¿no? Entonces, cuando vamos a visitar un territorio como este, nosotros ya tenemos la idea de lo que es un ecomuseo, ¿no? Cuando pensamos en un museo, pensamos de repente en una infraestructura donde uno entra y ve en vitrinas ciertos elementos culturales que nos pueden hacer entender cómo ha sido un lugar, ¿no? Pero en este caso, el espacio o el museo es el territorio abierto, ¿no? Y lo que se va a mostrar son justamente los conocimientos que tienen las poblaciones en estos territorios. Entonces, eso es un activo cultural en el territorio que se convierte en un agente de desarrollo. Y bueno, con eso finaliza la exposición, ¿no? Muchas gracias. Si tienen preguntas, pues encantada de resolverlas. Sí, buenas tardes. A ver, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por compartir sus conocimientos con todos nosotros. Ahora vamos a pasar a los aportes adicionales y preguntas de los panelistas. Bueno, del panelista, el ingeniero Gilbert Delgado Claros, que es integrante del Comité de Ecoturismo y Recursos Naturales. Adelante, Gilbert. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Lenka, por tus aportes. Han sido muy enriquecedores. Mi aporte el día de hoy para el tema de paisaje cultural va enfocado a la iniciación de esto, ¿no? ¿Cómo se inicia un paisaje cultural? Habitualmente confundimos el territorio como un espacio delimitado, ¿no? Delimitado por distritos, provincias, regiones. Y para este tema he conseguido información relevante del doctor José Canciani, lo voy a citar específicamente, profesor del Departamento de Arquitectura de la Universidad Católica del Perú, que en una exposición titulada Territorios y Paisajes Culturales nos menciona que nosotros tratamos de interpretar el territorio mediante las delimitaciones que se le dan, ¿no? En la actualidad, por distritos, provincias, regiones, pero el territorio es algo más, es mucho más complejo que eso. El territorio es el ambiente, es la naturaleza que nos rodea, es el lugar donde vivimos y se ha transformado a lo largo de cientos y miles de años por las sociedades que nos antecedieron. Ahora, entrando en contexto un poco a lo que es el Perú, nosotros sabemos de sobra que el Perú es poseedor de una extraordinaria diversidad y complejidad. Tenemos 84 de los 108 climas o zonas de vida, mejor dicho, ¿no? Existentes en el mundo, lo que nos hace un país muy rico en recursos, en paisajes, en expresiones culturales, folclore. Los paisajes culturales, ¿de dónde nacen? Nacen de la necesidad del hombre. Los paisajes culturales nacen a partir de la necesidad de producir alimentos. El hombre ha tenido que modificar el territorio para lograr alimentarse, para protegerse de fenómenos meteorológicos, para tener acceso al agua, para tener acceso de tránsito hacia comunidades vecinas y lograr realizar actividades.
Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta eso, que es lo principal, ¿no? El manejo del territorio para todas las gestiones que nosotros tengamos a futuro. Nosotros los profesionales enfocados a los temas, en mi caso, de ecoturismo, recursos naturales y protección de la biodiversidad, tenemos que saber interpretar el territorio. Debemos volver a esos tiempos donde los antiguos peruanos eran tan inteligentes con el manejo de tierras. Podemos ver estas obras en los canales del Valle de Chincha, ¿no? Cómo modificaron al valle para que el cauce del río se distribuyera hacia las áreas de sembrío. En las ollas de cultivo de Chilca, donde se excavó el suelo hasta dejarlo a un tamaño o a una altura de humedad de napa freática, ¿no? Para que el cultivo pudiera subsistir. Y con el excedente de tierra aumentaron toda la periferia de la zona para que los vientos no afecten a los sembríos. Entonces, el peruano ancestralmente ha sido muy inteligente, muy inteligente. Tenemos los puquiales de Nazca, las lomas de Atiquipa, tenemos los andenes conocidos, ¿no? Tan conocidos en el mundo entero, cómo ese conocimiento milenario logró que estas comunidades aprovecharan de una forma tan inteligente los recursos naturales para su subsistencia. En muchos de los casos han tenido que modificar el relieve para ese aprovechamiento, creando con el paso del tiempo el paisaje cultural. Ahora, es responsabilidad de nosotros gestionar acciones para la preservación de estos paisajes, ¿no? Generar acciones de concientización en la sociedad para no destruirlos, para no invadirlos de una manera errónea, para saber aprovecharlos, para saber aprovecharlos. Ahora, muchos asistentes o muchas personas dirán, estos espacios pueden ser aprovechados económicamente, y es lo que se hace en la actualidad, pero ¿verdaderamente lo hacemos de una manera adecuada? ¿Tenemos los principios de sostenibilidad en cuenta? Mayormente no. Entonces, nosotros tenemos que tener en claro el principio de sostenibilidad, ¿no? Que es lo que basa mi carrera de ingeniería en ecoturismo. Tener muy presente el lado social, tener en cuenta la viabilidad económica y sobre todo el tema ambiental, el tema ecológico, ¿verdad? Que es tan importante. La interacción de estos tres principios van a hacer de que estos recursos, de que estos paisajes sean viables en el tiempo. Social, porque tenemos que involucrar a la comunidad. La comunidad no puede estar exenta del desarrollo que generan estos paisajes. Económico, tiene que ser viable económicamente para que algo sea sostenible en el tiempo. No puede depender exclusivamente del factor privado, porque puede cambiar de gestión y puede dejar de apoyar, o del Estado, porque puede cambiar las leyes, o los gobernantes, y se acabó el tema del apoyo. Entonces, el propio recurso debe valerse de sí mismo para prosperar en el tiempo. Y ecológico, ambiental, para que éste no se deprede, para que éste no sufra impactos ambientales significativos que conlleven a la destrucción y la erradicación de estos paisajes. Ese vendría a ser mi aporte. Bien lo dijo Lenka, tenemos categorías, tenemos tipos de paisajes culturales y el Perú es a nivel mundial muy importante en estos temas. Espero que desde esta pequeña pantalla que nos da el Colegio de Ingenieros tengamos más actividades de esas, informativas, de planes de acción también más adelante. Y prosigo con algunas preguntas que le tengo a Lenka, ¿no? Por ejemplo, hemos tratado el tema de paisajes culturales y nos vamos siempre a lo que hicieron nuestros ancestros, cómo ocuparon los lugares y que en la realidad o en la actualidad pueden darle un valor, ¿no? Un valor. ¿Qué pasa con los lugares donde acontecieron
hechos históricos. Te pongo un ejemplo bastante inusual. Yo soy pescador aficionado deportivo, aficionado a la pesca deportiva, y me tocó ir al frontón a pescar. Y vi que había quedado todas esas construcciones de esos tiempos, ¿no? De repente, hoy por hoy, no represente mucho, pero de repente, de acá a unos cientos de años, esa zona podría ser declarada un paisaje cultural, podría declararse de esa forma. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el paisaje cultural nace a partir de la necesidad de la gente, si bien es cierto, he puesto algunos ejemplos, pero fue una necesidad ese entonces separar a esta gente en un lugar muy apartado, por motivos ya bastante conocidos, y esa construcción, esa historia, también es cultura que ha pasado, pero enfocada hacia otra dirección. Esa vendría a ser mi pregunta. ¿Se puede considerar en este momento o más adelante el frontón como un paisaje cultural? Gracias, Gilbert, por la pregunta. A ver, creo que nos estamos olvidando de un tema, ¿no? No solamente que los paisajes se han, digamos, constituido o se han contextualizado por la necesidad del hombre de suplir algunas, modificar el territorio para cubrir necesidades específicas, ¿no? También tenemos lo que le llamamos los paisajes asociativos, que tienen que ver con un tema de sacralidad, ¿no? De un tema de Ujú. sentimiento, de religiosidad, si le queremos decir de alguna manera, ¿no? Entonces, en el tema del frontón, pues ciertamente, ¿no? Hay una connotación sentimental, ¿no? Digamos, ¿no? Por ciertos acontecimientos que han ocurrido a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, más bien digamos que se puede entender como un lugar de memoria, ¿no? Como un espacio de memoria que hace poquito acabo de ver que han presentado el expediente sobre el sitio de memoria de la Hollada, ¿no? En Ayacucho. Entonces, se podría entender un territorio un lugar de este tipo como un espacio de memoria, ¿no? Como un lugar sagrado, si le quieres llamar de alguna manera, ¿no? Un poco por la connotación que tienen con ciertos acontecimientos que ya has mencionado que pueden haberse suscitado y que ciertamente fue desde el año desde 1918 que se estableció, me parece, como colonia penal, ¿no? Entonces, pero tienen ese tipo de connotación. Entonces, estos lugares de memoria, estos lugares sagrados, digamos que se relacionan más con lo que se podría entender como un paisaje asociativo. Ujú. Hay que evaluarlos, sí, ¿no? Hay que hacer la evaluación, hay que hacer em, cuál es o sea, determinar, ¿no? Cuál es la importancia para la sociedad, ¿no? De un espacio de esta naturaleza, ¿no? Eso por un lado. No necesariamente podría ser patrimonio cultural de la nación, ¿no? Por eso te digo que hay que evaluar cuál es la importancia, en este caso, cuál es la línea cultural por la cual, o sea, cuál es el valor, la importancia y el significado, que esos son los tres parámetros con los cuales nosotros declaramos, ¿no? Pero como te menciono, lo que más se acerca a este espacio de memoria, si le queremos llamar de esa forma, ¿no? Es a un paisaje cultural asociativo, de tipo asociativo. Bien, Lenka. Mi segunda pregunta va por el tema de mi propia profesión. Yo soy ingeniero en ecoturismo y siempre proponemos proyectos que generen viabilidad económica en los lugares. ¿M? Por ejemplo, la gestión del paisaje cultural es compatible con actividades de recreación externas que pueden devenir del turismo o solo se deben realizar actividades propias del lugar para no afectar el sentido de autenticidad. Por ejemplo, canopy, ciclismo de montaña, etcétera. Te cuento esto porque yo tuve un viaje hace unos años a México, a la Riviera Maya, Cancún, eh, donde tienen unos parques temáticos. De repente los debes conocer, que es Xcaret, donde la oportunidad de desarrollar diversas actividades es muy grande y está precisamente en un espacio o en un paisaje cultural y desarrollan actividades de aventura, eh, buceo, cosas que no son propias del lugar, pero que las han implementado de una manera muy armoniosa
y que verdaderamente funcionan, ¿no? Quería yo saber si es que en estos lugares, en estos paisajes culturales en Perú, se podría hacer eso. Sí, mira, yo pienso que parte un poco de justamente de la evaluación, ¿no? Cuando pensamos en que vamos a declarar un territorio como paisaje cultural, siempre lo primero que viene a la mente de las poblaciones es turismo. Eso es innegable, no lo vamos a negar, ¿no? O sea, es lo primero que se les viene a la mente, ¿no? Y turismo como una oportunidad de desarrollo, ¿no? Como una oportunidad de desarrollo económico específicamente, ¿no? Pero tenemos que identificar justamente por eso comentaba también que ¿por qué la importancia de implementar planes de gestión participativas? ¿No? Y participativos acá, entendiendo que participativos desde la comunidad, porque eh, es importante que veamos que no solamente el desarrollo de ciertas actividades en espacios como estos se tiene que dar por operadores turísticos, ¿no? Tenemos que ir desde la base, que son las comunidades, ¿no? Que por lo general no son los más beneficiados en estos procesos, ¿no? Correcto. Entonces hay que encontrar cómo va a funcionar esto. Entonces es importante que el plan de gestión sea un plan de gestión participativo, donde estén las comunidades, que son los que están viviendo ahí en el territorio, digamos que son los principales actores de esto, son el primer agente de conservación de un territorio de este tipo, ¿no? Y con ellos identificar cuáles son las actividades compatibles en el territorio. Por ejemplo, si hablamos de un paisaje cultural cuyo eje principal o cuyo valor o importancia de este paisaje son los andenes, no vamos a entender que el ciclismo de montaña va a ser compatible sobre los andenes, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, hay que identificar. No estamos diciendo que no pueda ser compatible en otros espacios, porque seguramente van a haber espacios en donde no se va a vulnerar el valor o la importancia de un territorio de este tipo, donde pueden haber seguramente actividades relacionadas a ellas, ¿no? No tiene Ujú. por qué ser prohibitivo, lo que hay que identificar es cuál es la compatibilidad y cuál es el uso que tiene ese territorio, ¿no? Correcto, Hay lugares donde se puede caminar, lugares donde se puede hacer otras cosas, ¿no? correcto. Te daría esta pregunta, pero esta pregunta me la reservo para Patricia, que tiene que ver con humedales, por ejemplo, el tema del beer watching. Entonces es una actividad no invasiva que también se podría realizar en algunos casos de paisaje cultural, ¿no? Listo, Lenka, eso vendría a ser todas mis preguntas. Le doy pase a María, agradeciéndote nuevamente. María, Sí, muchas gracias, Gilbert, por tu participación, por tus aportes. No tenemos preguntas del... Ah, sí, sí, sí tenemos tenemos una preguntas. pregunta del público, sí. A ver, lo leo, es de Diana Tapia. A ver, ¿hay experiencias negativas referentes a declarar un lugar como paisaje cultural en Perú por oposición de la población? Si fuera así, ¿cómo lo abordaron o la abordarían? Según un especialista de iCosmos, en 2010, cuando se declara un lugar como patrimonio de la nación, ya no se le permite al poblador local ingresar en ese lugar y se rompen esas conexiones culturales, es decir, ritos religiosos, actividades distractivas, entre otros. Eso ha ocasionado que en algunas ocasiones el poblador local se oponga a la intervención del Estado. Sí, ok. Hay que ahí entender la diferencia entre una declaratoria de un sitio arqueológico, ¿no? Y una declaratoria de un paisaje cultural. En el año 2010 no existía el decreto supremo que reglamentaba la declaratoria de los paisajes culturales, ¿no? Entonces, empezando por ahí, digamos que me imagino que este caso, ¿no? Tiene que ver con un sitio arqueológico. Y bueno, la declaratoria de un sitio arqueológico pues tiene ciertas normativas y ciertas medidas en el tema de la intangibilidad, ¿no? Pero en el caso de un paisaje cultural, el eje principal que fundamenta la razón de ser de un paisaje es la interrelación entre el hombre y su territorio. No lo podemos cortar. Es decir, no podemos decirle a las personas que no interactúen en su territorio, porque justamente por esa interacción es que se considera paisaje, ¿no? Entonces, hasta el momento no hemos tenido, en el caso de paisaje cultural, experiencias negativas, ¿no?
hemos tenido hasta el momento 2 experiencias muy significativas en los procesos de consulta previa que hemos hecho, tanto en el Apu Tambraico como en el Paisaje Cultural de Cuyucuyo, donde las personas han socializado cuáles son sus inquietudes en torno a lo que va a significar una declaratoria de este tipo, ¿no? Entonces, principalmente es que la acción o la interacción que tiene el poblador con su territorio se mantiene, porque eso es el fundamento por el cual estamos trabajando el paisaje. Ese es el primer eje principal, ¿no? No tiene una connotación de intangible. Por eso es que les comentaba que el proceso del plan de gestión conlleva la determinación de hacer una sectorización participativa. Es decir, que ciertamente van a haber espacios que los vamos a tener que cuidar más, ¿no? Los vamos a tener que cuidar más porque son la razón de ser del paisaje. Y van a haber otros espacios donde se van a poder desarrollar otros tipos de actividades, ¿no? Entonces, de esa manera, la comunidad, la población del territorio, ellos mismos van identificando y van implementando algunas medidas de conservación de cómo podemos mantener estos espacios con las funcionalidades que debe tener, ¿no? estos territorios considerados paisajes culturales, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Apu Pariacaca, o sea, ¿por qué es importante el Apu? Porque hay una relación de ritualidad, ¿no? Entre el Apu y los pobladores, ¿no? Ellos van al Apu, caminan, hay una caminata de 2-3 horas para llegar al Apu, hacen pagos al Apu, y eso tiene que mantenerse, porque por eso se declara, porque hay esa relación de ritualidad y sacralidad. Entonces no les podemos prohibir a la comunidad que siga haciendo sus pagos y que siga haciendo sus visitas al Apu, ¿no? Entonces hay que entender y diferenciar. Es muy diferente de un sitio arqueológico. Un sitio arqueológico tiene su delimitación, tiene su manejo determinado dentro de ese espacio, porque ciertamente son estructuras que seguramente son muy vulnerables de ser deterioradas, ¿no? Entonces, y ese es otro tema que yo no soy arqueóloga, pero lo digo de manera, por conocimiento un poco general dentro del ministerio, ¿no? Entonces, se maneja bajo ciertos lineamientos específicos, ¿no? Del mismo modo, en el caso de paisaje cultural. Entonces, yo no creo que debería generar una experiencia negativa, ¿no? Más bien, me parece que esta es una oportunidad para que sean más bien experiencias que ayuden a fortalecer la gestión de un territorio que consideramos un paisaje cultural. Eso pienso que es importante apuntar, ¿no? Sí, muchas gracias por responder las dudas del público. No hay más preguntas, pero muchas gracias por todo el conocimiento que nos acabas de compartir. Muchas gracias a ustedes. Ahora vamos a continuar con la segunda ponencia. Está a cargo de la señora Patricia Pinedo Achaca. Ella es dirigente del Comité de Vigilancia Ambiental de Puerto Viejo. Entonces, le damos la bienvenida y también le damos el pase para que pueda iniciar con su presentación. Muy buenas noches, muchas gracias. Quiero empezar agradeciendo la gran oportunidad que nos han dado para poder expresar no solamente el trabajo que se realiza como sociedad civil, sino también las amenazas que pueda tener o que tiene este ecosistema en el cual nosotros trabajamos. Permítanme colocar las diapositivas, por favor. Empezaremos diciendo qué son los humedales de Puerto Viejo, ¿no? Son un ecosistema marino costero que consta de 275,81 hectáreas. Están ubicados entre los kilómetros 67 y 72 de la Panamericana Sur, entre los distritos de San Antonio y Chilca, de la provincia de Cañete y del departamento de Lima. Hablamos también sobre el Comité de Vigilancia, tal como lo dije. El Comité de Vigilancia fue conformado un 8 de enero del año 2013 por el Gobierno Regional de Lima. A lo largo del Gobierno Regional, a lo largo de la región Lima, contamos con más de 4 humedales. En esa ocasión, el Gobierno Regional formó
los comités de vigilancia, incluido el de Puerto Viejo. ¿Cuál es la visión y la misión que como sociedad civil y como institución, en este caso, que cuida y vigila al humedal tenemos? Que es contribuir a la conservación y manejo sostenible de los recursos naturales y culturales, logrando la declaratoria de paisaje cultural de los humedales de Puerto Viejo, en donde instalaremos un centro de interpretación para transmitir a nuestras nuevas generaciones los conocimientos del poblador de Chilca, realizando actividades de sensibilización en el ámbito local, provincial y regional, fomentando actividades de educación ambiental y promoviendo el fortalecimiento y desarrollo de capacidades de los actores involucrados. Patricia, disculpa que te interrumpa. Un favor, ¿podrías colocar en pantalla completa tus diapositivas? Por favor. Gracias. Disculpa. Las actividades que el Comité de Vigilancia ejecuta, tal como lo has dicho, vigilancia de los humedales, campañas de limpieza, participación ya por 6 años consecutivos de la campaña Hazla por tu playa, monitoreo de la calidad del agua del humedal, la sensibilización a la población, acciones cívicas, educación ambiental y ahora talleres de junco y totora. Sabemos que para poder trabajar todas estas actividades es necesario enfocarnos en nuestros niños porque necesitamos sembrar en ellos el amor a la naturaleza y al cuidado del medio ambiente. Para esto nosotros hemos conformado la Brigada Infantil y la Brigada Juvenil, también la Escuela de la Artesana, y tenemos a Garciela, la mascota del comité, y a Teo, el duende del humedal. Son las campañas de limpiezas en las que participamos y como podrán ustedes apreciar, llevamos a nuestros niños brigadistas porque necesitamos que ellos desde pequeños puedan sentir lo maravilloso que es el humedal y sobre todo qué es necesidad para nosotros cuidar y proteger el medio ambiente. Aquí participando, como ya les dije, en 6 años consecutivos de la campaña Hazla por tu playa. Empezamos limpiando la playa Cerro La Virgen, luego a la playa Puerto Viejo, incluso el río Mala y en varias ocasiones a los humedales. Participamos también con nuestros niños en el monitoreo del agua del humedal. Claro, como comités de vigilancia, el gobierno regional y la ONG Cooperación nos han capacitado y nos han dado instrumentos para poder hacer estas evaluaciones periódicas. Como sociedad civil, no estamos ajenos a que necesitamos no solamente transmitir a nuestros jóvenes el amor a la naturaleza, sino también el amor a nuestra patria. Y como asociación participamos en múltiples eventos en temas cívicos, pero también cada 28 de julio invitamos a las personas, a los integrantes y a autoridades para que puedan izar con nosotros el pabellón nacional en nuestros humedales. En la parte norte, en el mirador natural, y en la parte sur, el mirador propiamente dicho, ¿no? Donde dejamos colocado nuestra bandera en forma de hacer presencia y que sientan que el humedal de Puerto Viejo también es parte de este hermoso país que tanto queremos. Como organización civil y conscientes de que necesitamos capacitarnos, ir mejorando el trabajo que realizamos y compartiendo experiencias, porque de eso se aprende, ¿no? De experiencias, y como somos no un grupo ajeno, somos varios comités de vigilancia en la región Lima, entonces compartimos capacitaciones, ya sea por el gobierno regional o por ONGs, que son un gran apoyo en la gestión que se realiza. Estamos siempre en constante capacitación y mejorando el quehacer con ganas en el humedal. Y en el tema de educación ambiental, cada 2 de febrero, nosotros, que se celebra el Día Mundial de los Humedales, nosotros tenemos toda una semana de actividades y cerramos siempre con un foro.
Este foro ya lo venimos realizando hace 6 años y lo hemos denominado Los humedales de Puerto Viejo, fuente de vida, riqueza y saber, donde invitamos a ponentes, ya sean de instituciones públicas como el CERFOR, como en este caso el MINAM, ¿no? Igual a biólogos y a ingenieros y a todos aquellos que tengan una relación cercana con nuestro humedal. Acá, como les comenté, acá está Teo. Teo nace de la idea, y más que de la idea, de la necesidad de poder transmitirle a nuestros niños más pequeños el amor a la naturaleza, el amor al humedal y sobre todo que conozcan qué cosas tiene nuestro humedal. Y como a un niño pequeño no lo vas a tratar de la misma manera que a jóvenes, entonces nació la idea de Teo, que es el duende del humedal, que lúdicamente les comenta historias y le presenta a cada una de las aves más representativas del humedal. Y les va contando cuentos, les enseña a cantar, y en verdad es un gran aporte en el trato con nuestros niños pequeños. También elaboramos junto con las instituciones educativas de nuestra zona encuentros ambientales escolares, donde los temas a tratar siempre están basados en el humedal y en la conservación del medio ambiente y el reciclaje. Como propuesta, esperamos que para el próximo año podamos involucrar una extensión mayor de instituciones educativas, porque, vuelvo a decirlo, contamos con las instituciones educativas de nuestra localidad, pero ya necesitamos que este encuentro ambiental crezca y posteriormente invitaremos a instituciones educativas de distritos aledaños como Mala y Santa Cruz de Flores. También propiciamos en los niños la creatividad y para esto muchos de nuestros niños brigadistas conocen muy de cerca al humedal. Hemos realizado concursos de pintura y dibujo, collage, todos referentes a los humedales y al tema de las aves, de la flora que tiene el humedal, para que de esa manera vayan reconociendo y conociendo los beneficios que nos brinda nuestro humedal de Puerto Viejo. Hemos participado también en la campaña Ni un humedal menos, que organizó la ONG Cooperación en la región Lima, tanto en el norte como en el sur. Nosotros como Comité de Vigilancia del lado sur fuimos la sede del distrito de San Antonio de promocionar la campaña Ni un humedal menos, y con el apoyo del gobierno local, el gobierno provincial, el gobierno regional, pudimos lanzar esta campaña con mucha aceptación, como ustedes podrán ver, de las instituciones educativas y del público en general. También se participó en este pasacalle ecológico y, como podrán ver, esta fue la primera vez que nosotros presentamos a Garciela, que es la mascota del humedal, ¿no? Ella ha participado en múltiples eventos, incluso ha ido con nosotros a Lima a reclamar y a defender su hogar, ¿no?, de la desafectación. Y las campañas de sensibilización con nuestros niños, porque aunque parezca mal, sabemos que a nuestros niños no les van a cerrar la puerta, ni los van a dejar parados hablando, y se siente mejor que un niño pequeño en su propio sentir puede expresarte con sus propias palabras lo que es para él o lo que significa para él el humedal y los días y los momentos que pasa en ese espacio natural. Y tal como les presenté, la Escuela de la Artesana, que tiene a muchos artesanos en general participando de este tejido, de este arte ancestral del tejido en junco. Hemos podido con ellos lograr poder exponer, los productos que se pueden confeccionar o elaborar con esta fibra natural
así como también el tema económico, porque han podido en estas ferias vender productos y de alguna manera apoyar la economía de su hogar. Es importante decir que el humedal de Puerto Viejo es un lugar donde se escoge, ¿no?, para poder ver las aves, en este caso, que es sede, por decirlo de alguna manera, del Global Bird Day, ¿no?, que es un día en especial para contar o observar aves. Es un evento internacional. Bueno, y en el tema de Navidad, hemos también apoyado a nuestros niños, ¿no?, porque sabemos que la Navidad son de los niños, pero hemos querido darles una Navidad diferente, una Navidad hecha totalmente con material reciclado y con material junco y totora. Pueden apreciar ustedes también que el año pasado hemos elaborado completamente un pesebre, ¿no?, un nacimiento con junco y totora. Este nacimiento fue exhibido en la oficina de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, ¿no?, que es liderado por la bióloga Karina Takagachi, que es un gran soporte para el Comité de Vigilancia. Hemos sido partícipes del programa la estrategia Defensores del Patrimonio Cultural, y como toda organización, estamos conscientes de que tenemos y hemos actualizado nuestro plan de acción adecuándonos a la época en la que estamos viviendo. Estamos hablando del estado de emergencia y la pandemia. Entonces hemos realizado nuestro primer taller en vivo de tejido en junco, que fue realizado el 27 de septiembre, con el objetivo de difundir el arte ancestral del tejido en junco y enseñar nuevas técnicas del tejido en esta fibra natural que tiene el humedal de Puerto Viejo. ¿Qué logramos con esto? El interés de más artesanos en aprender nuevas técnicas y poder conseguir materia prima para poder realizar otros productos. Ahora, este taller es parte ya del plan de trabajo, ¿no?, y se transmite cada 15 días. Una de nuestras artesanas demuestra la habilidad que posee en sus manos para la fabricación o elaboración de uno o que otro producto que alcance en el momento que se realice el taller. Y lo más importante es que un grupo de artesanas que pertenecen o que trabajan en la Escuela de la Artesana hayan decidido agruparse formalmente para poder participar de eventos regionales y nacionales. Hemos hecho nuestro primer conversatorio virtual, Los Majamaes de Puerto Viejo, el 10 de octubre, con el objetivo de difundir las manifestaciones culturales de los Majamaes de Puerto Viejo e informar sobre la historia e importancia de los Majamaes de Puerto Viejo como técnica agraria prehispánica. ¿Qué logramos con esto? Que más personas conocieran que existe este patrimonio cultural en nuestro distrito y que forma parte del humedal de Puerto Viejo. Y que las autoridades responsables tanto en el ámbito local, regional y nacional se comprometieran a trabajar con una mayor comunicación y coordinadamente para avanzar en los trámites correspondientes al tema. A este conversatorio invitamos a la arqueóloga que está encargada de la colocación de hitos de los Majamaes de Puerto Viejo. Invitamos también a Karina Takagachi, la gerenta de Recursos Naturales. Invitamos al arqueólogo que formó parte del equipo del colectivo Comando Ecológico, quien presentó la propuesta para que los humedales y los Majamaes sean paisaje cultural. También invitamos al sociólogo Alejandro
Chirinos, que siempre nos apoya. Él es integrante de la ONG Cooperación, con quien trabajamos múltiples proyectos y a quienes tenemos que agradecerle porque uno de los proyectos más importantes que a la fecha llevamos con ellos es la Escuela de la Artesana. Ellos nos traen a una artesana del norte que nos enseñan técnicas nuevas, porque cada lugar tiene una forma, un punto especial, específico de tejer en junco. Y nosotros estamos aprovechando, ¿no?, las enseñanzas de Yolita, que ella pues tiene diversidad de puntos exclusivamente para todo lo que son canastas y carteras. Hemos participado también en eventos virtuales, entre ellos el que hizo el Ministerio de Cultura para ver y agrupar a las artesanas de la región, ¿no?, y puedan demostrar que el arte no solamente es tejer en junco, sino también que este arte se transforme en un apoyo económico para el hogar, ¿no?, que sean parte no solamente de transmitir la habilidad que puedan tener nuestras mujeres artesanas, sino que mediante esta actividad, mediante la habilidad que tienen en sus manos, puedan lograr un factor económico que apoye en esta decaída economía que en estos momentos todos los hogares estamos pasando. También un conversatorio con todos los comités de vigilancia de la zona de la región Lima, ¿no?, para poder ver las problemáticas y compartir las experiencias que nos han sumado o nos han restado en esta etapa de cuarentena y pandemia que estamos atravesando, y cómo ha afectado eso al trabajo que nosotros hemos estado realizando. El gobierno regional también nos invitó a un conversatorio para exponer el trabajo que se hace en el tema del medio ambiente con los escolares, y tenemos una exposición fotográfica en el museo de todas las aves que tiene nuestro humedal de Puerto Viejo. He hablado de las cosas bonitas que como comité de vigilancia o sociedad civil realizamos. Lamentablemente no todo es color de rosa en el comité ni en los humedales. Viene la parte más dura que hemos podido vivir como activistas ambientales, ¿no?, ver las problemáticas y las amenazas y las afectaciones del humedal de Puerto Viejo. Quiero decirles que el humedal de Puerto Viejo en el año 86 tenía un área aproximada de 400.8 hectáreas. Al año 2008, cuando fue declarada zona reservada, ya tenía 275.81 hectáreas. Creo que uno de las problemáticas o del problema más grande que pueda tener el humedal de Puerto Viejo es el derecho de terrenos preexistentes de propietarios privados, ¿no?, que se superponen al área del humedal y que actualmente representan temas judicializados que no permiten una adecuada zonificación. No sé por qué se ha perdido el video. Mira. Continuaré. Disculpen, creo que tengo problemas con internet. ¿Me están escuchando? Sí, Patricia, te escuchamos. Disculpen, no. Pensé que no, porque no puedo, no podía ver. Como les decía, una de las problemáticas más grandes que tiene el humedal de Puerto Viejo
es los derechos persistentes de propietarios privados que se superponen en el área del humedal y que actualmente representan temas judicializados que no permiten una adecuada zonificación. Luego de una década de protección transitoria y múltiples acciones a favor de la conservación del humedal, en abril del 2017 se emitió la resolución ministerial 95-2017 del MINAM, una normativa legal que declara la desafectación de los humedales de Puerto Viejo. Perdieron la categoría de zona reservada y quedaron desprotegidos legalmente. ¿Qué vino a raíz de la desafectación de los humedales? A muy poco tiempo de su desafectación se originaron incendios en los humedales que hasta la fecha se siguen produciendo y no tenemos responsables alguno. Que el directorio del comité organizador de los Juegos Panamericanos decidió establecer como escenario a Puerto Viejo para que se desarrolle la pista nacional de remo para los Juegos Panamericanos del 2019. El recorte del ecosistema frágil de los humedales por CERFOR, aduciendo una nueva evaluación de los requisitos para el ecosistema, solicitando el recorte, como podrán apreciar, de la propiedad de la Asociación Tres Cruces en liquidación. Que las empresas inmobiliarias continúen con el avance de las obras en parte del humedal y de la zona arqueológica de los Majamaes de Puerto Viejo. Pero ante todas estas cosas lamentables y negativas que le ocurrían al humedal de Puerto Viejo, igual se tomaron acciones para de alguna manera contrarrestar la desafectación de los humedales. En el año 2017, la Municipalidad Provincial emitió una ordenanza municipal donde declara de interés público provincial la protección y conservación de los humedales de Puerto Viejo. Hizo lo propio la Municipalidad de San Antonio, donde declara de interés público y necesidad de conservación del distrito a la zona denominada Humedales de Puerto Viejo. En el 2018, y por insistencia del gobierno regional, aprueban la incorporación de 36 ecosistemas a la lista sectorial de ecosistemas frágiles, entre ellos a los humedales de Puerto Viejo. En el 2018, el colectivo Comando Ecológico presenta al Ministerio de Cultura un documento donde peticiona la evaluación para la declaratoria del paisaje cultural a las lagunas de Puerto Viejo. En el 2020, con resolución directoral 00002 del 2020, dan por inicio de oficio al procedimiento de declaratoria de paisaje cultural denominado los humedales de Puerto Viejo, Majamaes Puerto Viejo, sector 1, 2 y 3, como integrantes del patrimonio cultural de la nación. ¿Tenemos argumentos legales para poder defender los humedales de Puerto Viejo? Sí tenemos argumentos legales. Y el primer argumento es la firma del convenio Ramsar del 2 de febrero del año 71. Este fue el primer convenio que habla sobre la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales y regionales y nacionales y con la ayuda de la cooperación internacional. Esto se puso en vigor en el año 75. En el año 96 tenemos la Estrategia Nacional para la Conservación de Humedales. Aquí se incluye a Puerto Viejo como una de las principales áreas para ser protegida y conservada. Y en el 2015 se actualiza esta estrategia, ¿no? Y que representa el principal instrumento para la conservación de estos espacios. En el 2015 también el gobierno regional aprueba una ordenanza regional que declara de interés público y prioridad la recuperación y categorización como área natural protegida a la zona reservada de los humedales de Puerto Viejo. Argumento legal hay, pero lamentablemente estas herramientas legales no permiten
proteger estos ecosistemas, proteger estos ecosistemas. Sin embargo, en la práctica, estas se ven omitidas y en muchos casos no funcionan por ser leyes blandas que carecen de reglamentos claros y precisos para la sanción de quienes lo incumplen. ¿Cuáles son, en resumen, las amenazas que tiene nuestro humedal? Podemos decir que el avance inmobiliario sin control alguno, el acúmulo de material sobrante de la construcción y arrojo de residuos sólidos a lo largo del humedal, el drenaje del agua, una de las amenazas o preocupaciones más grandes que tenemos, el drenaje del agua que realizan las constructoras, están secando las lagunas que tenemos. Lamentablemente, los condominios o empresas inmobiliarias que se encuentran en esta zona tienen sí o sí que drenar el agua para poder construir y le están ocasionando un gran daño a todas las lagunas que tiene el humedal. Los incendios provocados para dañar nuestro ecosistema, la fuerte oposición que tienen las empresas frente a las acciones que realizan las instituciones, aduciendo que es propiedad privada. Creo que un factor importante sería que los requisitos para el CIRA deberían guiarse del SIGDA y tener una mejor supervisión. ¿Y cuáles son nuestras debilidades? El gran desinterés de las autoridades judiciales en los procesos legales para determinar el tema territorial. Desde el año 2002, el Ministerio de Agricultura le entabló un juicio a los 14 dueños, por decirlo de esta manera, del humedal. Hasta el momento son 18 años y no hay respuesta alguna de este juicio. Lamentablemente, con la creación del MINAM, todos los juicios que tenía el Ministerio de Agricultura no pasaron a esta entidad, sino lamentablemente quedaron en el Ministerio de Agricultura a dormir los expedientes y vuelvo a decir, ya son 18 años y no hay respuesta alguna. El inadecuado manejo de la fibra natural existente en el humedal que provoca la invasión de las lagunas. Cuando era zona reservada, los recolectores de junco y totora tenían los permisos correspondientes y no era solo una familia, eran 3 familias que se beneficiaban con el corte y la poda del junco y la totora y permitían que las lagunas no fueran invadidas por esta fibra natural, que a lo largo del tiempo y no se ha hecho el corte adecuado en los momentos necesarios. Hay muchas lagunas que están completamente invadidas por el junco y la totora. Ahora, por la pandemia, los propietarios de las casas de playa maltratan los majamaes y el humedal con sus cuatrimotos, usando estos espacios para su diversión. Lamentablemente, se llamó igual al área de fiscalización del municipio para que pudiera hacer una supervisión y cerrara el ingreso de los humedales en la parte que limita con estos clubes de playa, porque entendemos de que es cierto, la pandemia muchos propietarios la están pasando en sus casas de playa, pero eso no es motivo para que destruyan o maltraten nuestro patrimonio cultural, ni tampoco nuestro ecosistema frágil. El Ministerio de Cultura, que aprobó un CIRA en el año 2016, que lamentablemente fue un CIRA erróneo, ¿no? Y a la fecha no ha habido sanción alguna, todo lo contrario, esa empresa sigue avanzando en su construcción. La lentitud de las entidades del Estado en la propuesta del ACA como primer paso a la conservación del humedal. La denominación ahora del paisaje cultural solicitado en el año 2018 y hasta la fecha muy poco se ha avanzado.
En marzo, una semana antes de empezar la cuarentena, tuvimos nuestro primer conversatorio, ¿no? Donde el Ministerio de Cultura, a cargo en ese momento de un biólogo, vino a informarnos cuáles van a ser los beneficios del paisaje cultural y a formar mesas de trabajo para que cuando esto tuviera el resultado y saliera la resolución, no esperemos a empezar recién, sino ya tuviéramos avanzado el trabajo tal como lo comentaba la geógrafa, ahora en el tema de paisaje cultural. En cuanto a CERFOR, que incluyó a los humedales de Puerto Viejo en la lista de ecosistemas frágiles, pero no ha hecho respetar las condiciones y sobre todo el manejo en trámites a las inmobiliarias que lo están depredando. No existe un plan de manejo ambiental sólido para su conservación y las sanciones que deben imponerse deben ser inmediatas para poder salvaguardar nuestro patrimonio cultural. Sabemos que si bien existen debilidades institucionales a nivel de ordenamiento territorial, es posible tomar medidas de protección que permitan conservar la biodiversidad y los servicios ambientales que brinda este importante humedal costero. Por eso tenemos como propuesta que finalmente, y considerando la situación actual de los humedales de Puerto Viejo, es necesario que los diferentes actores involucrados en la conservación de este ecosistema, ya sean los gobiernos locales, provinciales, regionales, asociaciones civiles, ONG, instituciones públicas como el MINAN, el MINCUL, el CERFOR, el CERNAN, el Poder Judicial, la Fiscalía de Prevención del Delito, entre otros, trabajemos en una estrecha colaboración, comunicación y coordinación para salvaguardarlo, tomando medidas concretas y rápidas para mejorar la situación legal y ambiental de este hermoso humedal costero. Quiero agradecer por la oportunidad de poder expresar todo lo que agrupa el Comité de Vigilancia en el trabajo de la conservación y tratamos de alguna manera de transmitir a nuestros niños este hermoso legado y seguiremos trabajando. Y una de nuestras frases que en verdad a nosotros nos conmueve mucho decirlo, pero es muy cierto, lo que Dios ha creado, que no lo destruya el hombre. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, por compartir tu experiencia como parte del comité, ¿no? de vigilancia ambiental de Puerto Viejo. Le vamos a dar pase a las preguntas de los panelistas, tanto del ingeniero Carlos Maldonado y también como del ingeniero Gilbert Delgado, ¿no? Ambos integrantes del Comité de Ecoturismo y Recursos Naturales. Primero empieza Carlos. Y recordarles a los participantes que pueden colocar sus preguntas por el chat para poder luego presentarlas al ponente y que las pueda resolver. Adelante, Carlos. Buenas tardes a todos. Bueno, saludar primeramente a la señora Patricia Pinedo, presidenta del Comité de Vigilancia Ambiental de Puerto Viejo, y a mí me llena pues de una mezcla de alegría y de orgullo, ¿no? De mucho orgullo que todo este trabajo que nosotros empezamos el 2012 y que el 2013 se crearon estos comités de vigilancia muy en contra del Estado, ¿no? El Estado, en ese tiempo era el jefe de recursos naturales del gobierno regional de Lima, y se me ocurrió crear estos comités de vigilancia con la población, cosa que no estaba contemplado en ninguna directiva del MINAE en esos tiempos, por la única razón que para viajar de Huacho a Cañete son 4 a 5 horas, y era difícil poder nosotros controlar o supervisar o fiscalizar Puerto Viejo.
en ese tiempo era zona reservada, y yo estaba elaborando el expediente para poder convertirla en un área de conservación regional, como lo era la albúfera de medio mundo o el humedal de medio mundo. Entonces, para mí es sinceramente una alegría tremenda escuchar a Patricia y que me diga que esto ha continuado con el inicio de Caridad Yayá en el 2013, y ahí posteriormente se fueron cambiando algunos presidentes, y veo que la tónica es la misma, y veo que Yolanda, a la cual yo llevé el 2013 allá a Puerto Viejo, para que pueda enseñarles a los pobladores de Cañete, ¿no?, para que puedan hacer sus artesanías de junco, de totora. Ella continúa con este trabajo, con el apoyo de Alejandro Chirinos de Cooperación, y pucha, que la verdad que me llena de orgullo que este trabajo no fue en vano, y prácticamente se contradice o contradigo lo que decía en ese tiempo el MINAC, que decía que esto no iba a ser un éxito. Para mí un completo éxito. Conformamos 4 comités de vigilancia, el de Puerto Viejo, el de Santa Rosa con William Jurado, que fue el primer presidente, y con en los humedales de Paraíso y en Medio Mundo y Carquín, los humedales de Carquín, Carquín Huacho, y finalmente hicimos el plan de acción ambiental para el caso de Medio Mundo. Con respecto a eso, yo creo que darles las gracias por continuar. Es un trabajo sacrificado, arduo, donde no te dan ni un centavo y muchas veces tienes que estar bronqueándote con todo el mundo, ¿no?, y peleándote con todo el mundo. Darle las gracias a Caridad, a William, que han continuado este trabajo, y existen ya otros líderes a los cuales simplemente les agradezco con continuar el trabajo, porque creo que es básico. Y así como dices en ese tiempo, los comités vigilantes también los hice en las cuencas con participación vecinal y que siguen funcionando hasta ahora. Yo creo que eso fue una de las mejores ideas que tuve y hasta ahora ha continuado, ¿no? Ahora, con respecto a la artesanía, yo creo que ese era uno de los componentes más importantes, creo yo, por eso es que llevé a Yolanda el 2013 y ha continuado, y veo que con bastante satisfacción veo que existe ya una agrupación de artesanos conformados formalmente en Puerto Viejo, en San Antonio. Es bacán, qué bacán, me alegra, ¿no?, que haya inclusive formalmente, ¿no?, que estén formalizados y que lógicamente ayuden al tema económico de la población, ¿no?, y que existe una brigada infantil, una juvenil. Yo veo que Puerto Viejo ya pasó a Chancay, me parece, a William Jurado y a todo ese grupo, porque allá todavía no se forman los grupos juveniles, infantiles, están muy verdes en el tema de la artesanía, y veo sinceramente con bastante satisfacción que Puerto Viejo ha avanzado mucho más que los demás comités de vigilancia. En el tema de riesgos, el 2013 yo hice ese trabajo de levantar información, y uno de los principales problemas que teníamos es el tema del saneamiento físico legal. Y eso fue una de las cosas que me detuvo para poder presentar la propuesta al MINAN para convertirle en una área de cancelación regional. No me alcanzó el tiempo porque en el 2014 prácticamente se acabó la gestión y entraron otro gerente de recursos naturales, la que lastimosamente, y no me tiembla la mano en decirlo, no me tiembla la voz en decirlo, se dejaron en ese tema. Porque la desafectación del 2007, algo se hizo. Ustedes me dirán, bueno, no se le consultó al gobierno regional, no se le consultó al comité de vigilancia, no se le consultó a la provincial, pero eso ya se sabía de 2014. Yo ya sabía a partir de 2014 que había la intención de querer desafectar por temas personales, por intereses económicos, por intereses de terrenos, querían desafectar Puerto Viejo. Y eso lo sabía el gobierno regional, lo sabía San Antonio, lo sabían todos. Yo no sé por qué se dejaron en ese tema, lastimosamente. Y a partir de la desafectación, recién sacan sus resoluciones de la municipalidad a la otra municipalidad. No, eso debió haberse hecho antes de 2017, 2014, 2015, 2016. ¿Por qué esperar a que se desafecte para que saquen sus resoluciones de alcaldía o municipales? Bueno, en fin, yo siempre he pensado, y siempre lo pensé, y estoy seguro de eso, que si nosotros convertíamos Puerto Viejo en un área de conservación regional, prácticamente lo protegíamos. Había que continuar con ese expediente que dejé el 2013, el 2014, para poder convertirlo en un área de conservación regional, así como también a Santa Rosa. Santa Rosa estamos a punto de perderlo, ¿por qué? Porque quieren construir un desembarcadero al frente del humedal. Es una locura. Pero lastimosamente, y eso ya está aprobado por el Estado, y van a construir un desembarcadero al frente del humedal
de Chancay, en Santa Rosa. Y de seguro que de acá a 10 años ya no tendremos humedad, eso se los aseguro, ¿no? Entonces, yo creo que existe mucho riesgo, como decía Patricia, el tema de la capa freática, que es la que alimenta el humedal, ese es otro tema. Se nos viene un año de sequías el otro año, y ese humedal va a perder lógicamente su volumen de agua. Ustedes saben, uno de los componentes importantes para que las aves que están de paso, de transición, algunas anidan ahí, justamente el componente es el agua y el alimento. Al no tener agua y alimento, lógicamente las especies, la biodiversidad de especies va a empezar a disminuir. ¿Ya? Como lo decía Patricia, uno de los más importantes sitios de los Birdwatch es Puerto Viejo, es Paraíso, en Huacho, es el mismo medio mundo, ¿sí? Pero poco a poco estamos viendo que la biodiversidad específicamente va disminuyendo, ¿no? Va disminuyendo y la verdad es que no estamos haciendo nada. Todo ese ímpetu, esa voluntad que teníamos hace 6 y 7 años no ha continuado lastimosamente. Para no solamente la voluntad, sino acciones específicas para la protección de ecosistemas. Se ha avanzado mucho en el tema de zonas marinos costeras, entrando a la zona marina, pero estamos dejando de lado las restingas y los humedales. Es la verdad, estamos perdimos, en Barranca perdimos uno, en Carquilla se perdió, ya no existe ni una gota de agua. El tema de Chancay se va a perder, el de Puerto Viejo desafectado. Caramba, yo creo que acá hay un tema de llamar la atención al CERNAN específicamente, porque es el ente competente, para que tome un poco más de atención sobre estos ecosistemas que son importantísimos, muy importantes, por el tema de aves, por el tema de mamíferos, por el tema de peces, por el tema del agua, por el tema del forestal, el tema de junco, de la totora, etc. ¿No? Hay muchas cosas que proteger en estos ecosistemas. Yo lo que haría, más que preguntar a Patricia, ¿no? Es dar una sugerencia, para que, como lo dijo Patricia en las conclusiones, las autoridades tienen que empezar a reunirse acá y ver la mejor manera. Yo creo que el patrimonio cultural sí es importante, pero no es el rumbo, creo yo. El rumbo es tratar de que esta área, este ecosistema que es Puerto Viejo se ha convertido en un área de conservación regional. Ese es el rumbo, ese es el derrotero, creo yo, es mi opinión, como lo pensé el año 2013, que lastimosamente no sé qué pasó, se perdió el ecosistema, se perdió el expediente, nunca me llamaron para nada, y lastimosamente se han perdido 6 años donde este ecosistema se ha desafectado y se están perdiendo mucho de la cobertura vegetal y la cobertura de agua que teníamos anteriormente, ¿no? Yo creo que sí, yo estoy de acuerdo con Patricia que esto debe continuar con el tema de las autoridades, que Karina, como gerenta de recursos naturales actualmente, pues ella es la que tiene que liderar juntamente con la Municipalidad de San Antonio y con la Provincial de Cañete para ver este tema. Yo creo que todavía estamos a tiempo de poder entrar a conversaciones con el CERNAN para que este ecosistema se haya convertido en un área de conservación regional. Y si no quieren, pues, ahí tienen el otro alternativa, convertir un área de conservación ambiental protegida por la Municipalidad Provincial de Cañete, que no está muy estipulada, contemplada en la normativa, pero sí existen este tipo de formas de poder proteger algunos ecosistemas a través de áreas de conservaciones municipales, ¿no? Entonces yo, la verdad, saludo y la verdad que me alegra mucho el tema de que estos comités de vigilancia hayan continuado y sean todo una realidad en estos momentos. Bueno, esa es mi intervención, no voy a hacer ningún tipo de pregunta a Patricia porque creo que ya abordó muy bien todo el tema de Puerto Viejo, desde los comités hasta, lógicamente, los riesgos y amenazas que tiene este humedal. Okay, muchas gracias, Carlos. Gilbert, por favor, tus aportes adicionales y preguntas. Listo, muchas gracias, María. Saludar a Patricia Pinedo por su intervención interesante. A Carlos también, que ha sido casi como un ponente, Carlitos. Yo también me siento muy identificado con el tema de humedales. Viví un año en Pisco, en San Andrés, para ser exacto. Mi tesis trató sobre los humedales de San Andrés que pertenecen a los humedales de Pisco Playa, que tienen similar afectación, ¿no?
la afectación antrópica que tanto depreda los humedales, crea eutrofización, crea colmatación de nutrientes que hace que termine excediendo la biomasa vegetal en el humedal y desapareciendo los espejos de agua, ¿no? En este caso, Patricia nos comentó de que canalizan las aguas del humedal para las construcciones, ¿no? Algo tan terrible, sabiendo de que los humedales, como bien dijo Carlos, son los tambos ecológicos desde la antigua historia. No solamente de aves migratorias, sino también para el hombre. Los tambos ecológicos de los humedales dotaban de agua dulce, dotaban de alimentos al ser humano, porque también dentro de los espejos de agua hay peces. Ahora, mi primera pregunta ya, saliendo un poco del contexto. Patricia, cuéntame un poco acerca de las aves migratorias de Puerto Viejo, de los humedales de Puerto Viejo. Nosotros sabemos que toda nuestra costa está llena de humedales que sirven, como bien dijo Carlos, como tambo de reposo y de alimentación de estas aves que tienen unos recorridos muy grandes por todo el continente. ¿Cuáles han identificado en Puerto Viejo? Bueno, sí es muy cierto lo que ustedes dicen. El humedal de Puerto Viejo forma parte del corredor biológico del Pacífico, ¿no? Y de acuerdo a las temporadas, muchas aves migratorias descansan en él para luego continuar su viaje a Paracas. Bueno, en el tema de aves migratorias, aproximadamente se han contabilizado 102 especies de aves, entre garzas, playeros, así como patos y zambullidores, típicos del humedal, de las cuales el 46% son aves migratorias. Bueno, nombraré algunas de las aves migratorias que visitan el humedal de Puerto Viejo y de verdad nos hacen vivir un espectáculo maravilloso, ¿no? Cuando en nuestras jornadas de limpieza o de vigilancia podemos apreciarlas. Y para mí, una de las aves que en algún momento me han hecho sentir y viajar en la historia son las parihuanas o flamencos, ¿no? Que visitan la laguna La Reina. Esta laguna tiene ese nombre porque es la laguna más grande y donde se puede apreciar la mayor cantidad o concentración de aves. La garcita estriada, la garza cenicienta gris, la garza azul, la gaviota capucha gris, la gaviota andina, la gaviota de Franklin, la gaviota dominicana, la gaviota migratoria. Tenemos también el playero manchado, el chorlo ártico, el chorlo nevado y el chorlo doble collar. Tenemos al llanabico, al playerito pico fino, al pato colorado, al pato rana, y me cansaría de enumerar la cantidad de aves que visita constantemente el humedal. Tenemos en el comité muchos videos donde hemos podido grabar la cantidad de aves y ese hermoso ruido que producen al volar juntas, ¿no? De verdad, vuelvo a decir, es un espectáculo maravilloso, maravilloso. Patricia, sumando a esto, ¿qué gestión se viene realizando para, digamos, mira, hay muchos, podríamos decir, estudiantes que necesitan hacer su tesis en estos temas, ¿no? Relacionados a la naturaleza. Hay otros científicos que vienen del extranjero para observar nuestras aves, para estudiar el ecosistema humedal. ¿Qué gestiones se ha realizado o se tienen planeadas realizar para explotar este ecosistema de humedales con la finalidad de que sea autosostenible? A ver, mira, lo que tú has dicho es muy cierto. El humedal de Puerto Viejo es y ha sido escenario de múltiples estudios donde profesionales han podido realizar investigaciones tanto en el área natural como en el área arqueológica. Lamentablemente, la infraestructura que en estos momentos tiene el humedal no es la adecuada, no se encuentra en buenas condiciones, porque tengo que decir
que debido a la desafectación de la zona reservada, lamentablemente perdimos con ella también el presupuesto para el mantenimiento de estos espacios, ¿no? Y como vuelvo a repetir, el humedal como gran problemática tiene la superposición de terrenos, esto no nos permite poder gestionar ni proyectos, ni tampoco presupuestos para poder adecuar al humedal, ¿no? Para que pueda recibir turistas. Recibimos en lo que tenemos y en lo que podemos a estudiantes, ¿no? A personas adultas mayores que viajan al humedal, e incluso hemos apoyado en el tema de coordinaciones con la Policía Nacional y el Serenazgo, porque un grupo de la universidad, Ricardo Palma, si no me equivoco, y la Universidad Nacional, formaron un evento donde se quedaron a dormir, hicieron un campamento para poder muy tempranito poder apreciar, ¿no? La magnitud de las cosas que se pueden ver en la madrugada. Nosotros también en algún momento hemos aprovechado que es verano y que hace mucho sol, hemos ido muy temprano, golpe de 6 de la mañana, y vas a ver arquitecturas hermosas que tejen las arañas entre los juncos y la totora. Todo esto motivó a que estos estudiantes se quedaran, ¿no? Para poder observar y hacer sus investigaciones. Pero como vuelvo a decir, es muy poco lo que podemos hacer o lo que podemos brindar. Lamentablemente, cuando se gestiona o se comunica cosas que pasan en el humedal a la gestión local, este nuevo gobierno local, de verdad me da mucha pena, pero hay que ser sinceros en decir las cosas, muy poco le interesa el humedal de Puerto Viejo. Cada atentado, cada problema que ocurre en el humedal, nosotros de inmediato avisamos a la gerencia encargada, pero no se apersonan al lugar. Tenemos que nosotros, por nuestros propios medios, ir, fastidiar a la Policía Nacional y la gestión que tengamos que hacer. Entonces, una de las debilidades que tiene este humedal es el compromiso de sus autoridades, ¿no? Mientras no haya compromiso, porque sí, pues es cierto que legalmente de repente no se pueda sacar un presupuesto grande para ejecutar alguna infraestructura, pero cuando hay voluntad se puede gestionar de alguna otra manera y poder hacer en el humedal los instrumentos necesarios para poder recibir al turista y generar puestos de trabajo para tantos sanantonianos que necesitan. Y de esa misma manera, difundir todos los beneficios. Una de las propuestas en una presentación que tuvimos en el gobierno regional en Huacho tenía que el humedal de Puerto Viejo sea parte del corredor turístico de la provincia de Cañete, pero eso involucra no solamente a que sea el espacio natural, sino que haya inversión para poder tener las comodidades para que nuestros turistas puedan tener un día de satisfacción, de poder compartir con la naturaleza, que creo que es lo más hermoso que podemos tener. Bien, Patricia, justo como me comentabas, y a eso iba mi pregunta, a la infraestructura también, ¿no? Es muy importante para nosotros ofertar servicios, en este caso turísticos o ecoturísticos, tenemos que tener una infraestructura adecuada. No sé, Carlos, durante tu permanencia en los humedales o en la gestión, ¿ha habido algún proyecto que haga o que plantee que sea autosostenible este humedal? Porque recordemos, como bien dije en la exposición anterior, si es que el humedal va a depender de economía externa, es muy posible que a los cambios de gobierno, cambio de dirigentes, se pierda. Tenemos que formar lugares autosostenibles. Y en este caso, un humedal tiene muchos servicios que brindar, muy aparte de los servicios ecosistémicos. Ojo, podemos ofertar, como bien se mencionó hace un momento, a los estudiantes universitarios para hacer su tesis, a los birdwatchers, a los científicos, turismo científico también. Entonces, hay actividades por hacer, más allá de las conocidas, ¿no? Y que se vienen haciendo
de muy buena forma, por ejemplo, aprovechando la totora y el junco para realizar artesanías. Entonces, estas artesanías, ¿a dónde se venden? ¿Se venden a menor escala? ¿Qué difusión han tenido? ¿Han salido solamente o solamente se venden ahí? Entonces, esa gestión o esas preguntas son las que nosotros nos debemos hacer para apuntar al siguiente paso, ¿no? Para que esto verdaderamente logre los objetivos que se tiene y que logre conservarse por sí mismo como un recurso natural viable. ¿Mm? ¿Qué me comentas, Carlos? Bueno, académicamente los ecosistemas, de acuerdo lógicamente a la tipología de proyectos que ha ideado el Ministerio de Economía y Finanzas, unos son de provisión y otros son de servicios. Uno es de bienes ecosistémicos, otro es servicio ecosistémico. En ese marco de ser un servicio ecosistémico, tú mismo lo has dicho, existen muchas formas de poder utilizar estos ecosistemas de forma lógicamente ordenada, sostenible y también sustentable, lógicamente. Nosotros en ese tiempo, como gobierno regional de Lima, habíamos planteado hacer centros de interpretación tanto en Medio Mundo como también en Puerto Viejo. Lo de Medio Mundo no había problema porque era un área de conservación regional y el saneamiento físico legal estaba establecido. Y habíamos visto el sitio, el lugar al frente, al costado de los restaurantes que hay en Medio Mundo. Habíamos planificado hacer un centro de interpretación, que es la manera de cómo se iba a autosostener al área de conservación, porque iba a haber un ingreso, las personas, e inclusive te cuento, Gilbert, yo iba más allá de eso porque habían habitaciones y habían laboratorios dentro de este centro de interpretación, había un laboratorio de calidad de agua y habían 2 habitaciones o 3 creo, en la cual iba a venir investigadores de extranjeros o tal vez de acá mismo, de San Marcos o tal vez de la Villarreal o de La Molina, que quisieran hacer trabajos de tesis, podían pernoctar ahí. ¿Sí? Esto se había elaborado, ya se había elaborado el perfil. Ojo, Gilbert, el perfil estaba elaborado en el 2013 y el 2014 iba a empezar el tema de la ejecución del proyecto. ¿Qué pasó con el nuevo gobierno del señor Chuy? No lo sé. Se quedó estancado, no lo impulsaron, qué sé yo. Pero había, y también lo que pasa es que en Puerto Viejo no era un área de conservación, pues. Era una zona reservada y no podíamos invertir como Estado ahí, ¿no? Entonces teníamos que convertir en un área de conservación regional para poder invertir como Estado, ¿no? Y a mí más me preocupaba Puerto Viejo que Medio Mundo. ¿Por qué? Porque Puerto Viejo estaba ahí, tambaleándose, estaba en la soga, y al final me pasó lo que me temía, lo que yo me temía, ¿no? Pero en fin, yo creo que el potencial que tienen los humedales, Gilbert, es tremendo y lastimosamente no ven más allá de sus narices, ¿no? Es tremendo. Investigación, de turismo, de distracción, etcétera, etcétera. Es tremendo, pero lastimosamente, pues, 4 o 5 contra un montón de intereses económicos, personales, de terrenos, de gente con mucha plata, ojo, Gilbert, con mucho dinero, que lógicamente también lo vea, hace lobbies por acá, en Minán, en el Cernán, y pues ahí no se puede luchar, pues. Habría que meterse con todo, ahí los colegios de biólogos, como decía ayer, colegio de ingenieros, pero este tema es un poco para poder defender estos ecosistemas que, como lo ha dicho Patricia, son ecosistemas bien frágiles. Bien Correcto. frágiles. Y sobre todo por su ubicación cercana Sí, al mar y a las construcciones que ahí se hacen, ¿no? Que son muy, muy valoradas. por supuesto. Y también a Lima, Gilberto. Imagínate, no hay que irnos hasta el extranjero para ver una maravilla natural. O sea, a Puerto Viejo 2 horas, a Zahuacho 2 horas. O sea, en 2 horas estás frente a tremendas maravillas naturales que lastimosamente ya han ido perdiendo, como dije, cobertura, agua, y Dios quiera que si seguimos en ese camino vamos a perderlo más. Acuérdate que los humedales no son eternos, Gilbert. No, Una duración de 60, 80 años. Eso es lo que dura un humedal, estadísticamente hablando. Después lo perdemos, inexorablemente lo perdemos. Pero ¿cuántos años han pasado desde que se fundó el Puerto Viejo? Naturalmente. ¿Cuántos años que se pasaron por a Medio Mundo? ¿No? Entonces ya estamos en una etapa de perder el humedal, pero no lo perdamos antes que se pierda de forma natural, Gilbert.
No te preocupes, Carlitos, vamos a tener aquí las reuniones necesarias, invitando a los especialistas que sean necesarios para impulsar la protección de los recursos naturales, ¿no? Agradecerte, Patricia, nuevamente y darle paso a María para el cierre. María, tu micrófono. Perdón, muchas gracias a todos, a Patricia, a Lenka, a Gilbert, Carlos. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por lo que nos han explicado hoy día. No hay preguntas del público, así que vamos bueno, ya cerrar el foro, ¿no? Solo agradecerles a los ponentes, a los panelistas, a los asistentes, por el valioso tiempo y apoyo en la realización de este evento. Y comentarles que el Comité de Ecoturismo y Recursos Naturales del Colegio de Ingenieros, del capítulo de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, va a realizar próximos eventos y estos se van a ir difundiendo en la página del mismo colegio, ¿no? Eso es todo y bueno, espero que hayan podido aprovechar, ¿no?, todo lo que se ha conversado en este foro. Muchas gracias con todos. María, si me permites, por favor. Sí, sí, ingeniera Marco, adelante, disculpe. Sí, no, buenas noches con todos. Quien les habla, soy el ingeniero Marco Ramírez, presidente del capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Para mí es un gusto y un sincero honor, ¿no?, haberlos escuchado a los ponentes y también a todos los aportes que realizó Carlos Maldonado junto con Gilbert, ¿no? Les agradezco bastante. Nuestro capítulo, ¿no?, el capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, congrega no solamente a los ingenieros ambientales, también hay otras especialidades, ¿no? Entre ellos está el capítulo en la especialidad de Ingeniería Sanitaria, Higiene y Seguridad Industrial, Recursos Naturales, Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales, pero también Ingeniería en Ecoturismo. Las especialidades, que son 14 en realidad, ¿no?, todas tenemos el mismo objetivo, ¿no?, de servir al país, ¿no?, mirando un enfoque de desarrollo, ¿no?, enfocado específicamente al desarrollo sostenible, ¿no?, y contribuir con nuestro país, ¿no? En ese sentido, esta iniciativa que tuvo el Comité Técnico de Ecoturismo y Recursos Naturales, presidida por Vanessa Caldas, ¿no?, fue bien recibido por la Junta Directiva y apoyamos la realización de estos 3 foros, ¿no? Han sido 3 foros en estos 3 días, ¿no? El 25 fue el primer foro sobre acción ambiental para los recursos naturales y específicamente sobre los bosques, ¿no? Ahí nos acompañaron 2 ponentes de alto prestigio, ¿no?, Pedro Dávila, Daniel Valle, y nos acompañó también Andrea Robello junto con Diana Tapia, quien es integrante del Comité de Ecoturismo. Pero también el día de ayer, 26 de noviembre, tuvimos la participación de Jorge Ferrer, Ricardo Jiménez, siendo panelistas Beatriz Alcántara y César Maldonado, ¿no? El mismo que también hoy nos acompaña, ¿no? Hemos visto por conveniente dar mayor impulso a todos estos temas tan importantes que hoy en día son vitales para nosotros, ¿no? El tema de la pandemia nos hace pensar y repensar y bueno, recalcar, ¿no?, que los encuentros, y como creo que bien lo dijo Patricia, ¿no?, mencionaba que los encuentros ambientales nos ayudan a crecer, a que crezcan las personas, las instituciones. Eso es muy cierto, ¿no? Cada granito de arena que de manera individual o institucional van a ayudar a que todo el tema y el sector ambiental, ¿no?, incluyendo los recursos naturales, su manejo, su gestión, ¿no?, y lo que tiene que ver con los patrimonios, tanto nacional como mundial, ¿no?, nos va a ayudar a tener mayor conciencia.
La conciencia es un tema no menos importante, ¿no? Porque no va a ser mejores personas, ¿no? El tema de la pandemia es sumamente importante porque nos hace comprender varios aspectos, ¿no? Y entre ellos el tema principal, que es el ser humano, la persona. No más que los títulos académicos, ¿no? Lo que más vale son las personas, ¿no? El tema ambiental no es exclusivo de los ingenieros ambientales, ¿no? Y eso siempre yo lo manifiesto, ¿no? Yo soy ingeniero ambiental, ¿no? Formado en la Universidad Nacional Federico Villarreal, pero eso no me da la potestad de decir que el tema ambiental sea exclusivo de la competencia del ingeniero ambiental. No, el tema ambiental es un tema transversal, ¿no? Y yo agradezco, felicito, ¿no? Todas esas iniciativas que de forma institucional o personal han tenido ustedes como actores principales, ¿no? Para la conservación, protección de áreas naturales de nuestro país, que es sumamente importante, ¿no? Ya nos comentaron de los proyectos, no me voy a detener, solamente felicitar, agradecer y sumar los esfuerzos que han hecho, ¿no? Cada esfuerzo es valioso y creo que en su momento siempre va a ser reconocido, ¿no? Yo le deseo de verdad muchas gracias, ¿no? Le doy las gracias por su participación en este foro tan importante, pero también los invito, ¿no? A realizar más eventos de forma conjunta, ¿no? Los encuentros que han realizado y que han manifestado muy bien son muy buenos, ¿no? Y que a partir de ahora yo les solicitaría que nos inviten para ver la forma como el Colegio de Ingenieros, ¿no? Pueda participar, involucrarse más, ¿no? Y sumar, ¿no? A todo lo que ustedes han ido avanzando, ¿no? Entiendo que no todos son ingenieros ambientales, por eso decía que el tema ambiental no es exclusivo de los ingenieros ambientales, ¿no? Hay sociólogos, biólogos, químicos, ¿no? Abogados también, ¿no? O sea, no podemos decir que el tema ambiental es exclusivo de nuestra especialidad, pecaríamos, ¿no? Pero sí compartimos objetivos comunes. Ese objetivo común es proteger la salud, la vida, la naturaleza, ¿no? Y tener una mejor calidad de vida, ¿no? Para nuestras generaciones, para esta generación y todos los que van a venir, ¿no? Bueno, eso para cerrar este evento importante que hemos tenido, ¿no? Y nuevamente felicitar a todo el grupo organizador, ¿no? Incluyendo a la presidenta Vanessa Caldas, a Diana, a Gilbert, a María, ¿no? A Guamán, y a todos los demás colegas que hoy no están, ¿no? Pero que han trabajado bastante, ¿no? Para el éxito de estos 3 foros que hemos tenido en el capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, un gran abrazo y bueno, me despido. Gracias.